No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto verlos por acá, por este medio, hermanos. Démosle de verdad gracias a Dios porque Él nos presta la tecnología, hermanos, a las personas que les dio la sabiduría para armar todo esto del internet, de las computadoras. Ahora nos sirve. Entonces, regocijémonos, hermanos, y aprovechemos, dispongamos nuestro corazón, prestemos toda la atención posible. También si alguien tiene que de repente ocuparse o hacer algo, sí les recomendaría que vuelvan más tarde y vean la prédica. Hoy Dios tiene una palabra muy bonita. A mí me gustó bastante, me tocó bastante, aunque también lo reta a uno, lo confronta a uno, pero Dios tiene una palabra de aliento para nosotros en medio de esta circunstancia del virus, de la falta de empleo, de la falta de recursos económicos, de todo, ¿verdad? La mayoría de nosotros que vivimos aquí en Guatemala, porque vi aquí en Facebook que hay algunos que viven en otros países, pero en realidad en todo el mundo también hay situaciones de inseguridad. Entonces, les voy a invitar a que tengan un lugar donde anotar, donde tomar nota, porque vamos a tomar la primera parte de la prédica con algunos asuntos teóricos y al final vamos a hacer un examen. No, les digo que tomen nota porque son algunos asuntos bien interesantes de la Biblia. Entonces, para que ustedes después los puedan estudiar tranquilamente en su casa, con su familia. Pero así avanzamos un poco rápido con esta primera parte de la prédica y luego vamos a la parte donde Dios nos quiere llamar a que hagamos algo, a que no nos quedemos solo como, ya escuché una prédica y qué bonito, sino que nosotros actuemos, que nosotros hagamos algo en esta semana que empieza, que nosotros hagamos algo en el tiempo que nos falte de cuarentena o en el tiempo que tengamos que estar encerraditos en la casa o en el tiempo que de repente nos falte trabajo. Entonces, mientras todos se preparan con dónde anotar, quería saludar a los que están acá conectados, pastores, hermano Selvin, hermano Amargo, qué bueno verlos, Patti, tu abuelita Élida, Andrew y Sophie, Dani, qué bueno verlos, Joshua, estás con Jessica, Raúl, con Glenda, qué bueno que estén conectados, Maive con tu bebé, mi mamá también la veo por ahí conectada, hermano José, con Janet, hermana Lorena, con su familia también. Qué bueno que estén conectados. También veo algunos aquí en Facebook. Está Melanie, mi tía Vero también. Está Andy, hermano Ronald. Qué bueno verlos conectados con tu familia. Lili también, qué gusto que estén acá escuchando. Jessica también. Y creo que hay algunos más, pero como no me aparecen, pues reciban también bendiciones de parte de Dios. Que esta palabra sea de refresco para sus vidas. Hermana Gladys también, hermano Juan Carlos García, qué bueno que esté conectado. Nelson, qué bueno que esté Nelson. Hermana Maritza, qué bueno verla también. Amén, hermanos. Entonces, ya que todos estamos listos para anotar, les voy a invitar a que hagamos una oración breve para disponer también este tiempo que Dios ya tenía en sus planes para que recibamos su palabra. Cerremos nuestros ojos, hermano. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y hasta esta hora del día tú nos tienes con tu cuidado, con tu protección.
y nos permites ahora reunirnos como iglesia, Señor, porque aunque no podamos ir al templo físicamente y no podamos estar juntos físicamente, nosotros nos podemos conectar por tu Espíritu, Señor, y en unidad buscarte a ti, Padre. Ya te cantamos, ya te adoramos, levantamos nuestra voz para ti, Señor. Participamos de tu mesa, Padre. Tomamos la Santa Cena y ahora te pedimos que este tiempo de tu palabra, Señor, nos llene, Señor. Quita toda distracción. Permite que el internet nos funcione bien, Padre. Que no haya ninguna interrupción de ningún tipo, ni técnico, ni físico, Señor. Que cualquier vecino que no nos venga a interrumpir ahorita, Señor, que la familia no nos distraiga, Padre, y que podamos recibir tu palabra y que podamos poner en acción lo que tú quieres que pongamos en acción, Padre. Bendice este tiempo y que tu palabra llegue a cada una de las familias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Entonces, fíjense que ya desde la alabanza Dios nos está hablando. Víctor nos decía, recuérdense de dónde salieron. Y también el pastor nos decía que en la cena del Señor que tenemos que dejar nuestros caminos de pecado, hacemos nuevos votos con nuestro Dios. Entonces Dios se está conectando ya una cosa con otro. Y lo que hoy vamos a hablar es de nacer de nuevo. Entonces, esto era lo que les decía. Si quieren, por favor, vayan tomando nota de los versículos que aparecen en la pantalla. Y así, porque no los vamos a leer todos, vamos a leer solo algunos, pero así ustedes pueden tomar nota y los pueden leer luego. Entonces ustedes podrían decir, es que esto de nacer de nuevo yo ya sé, tengo que recibir a Jesús, tengo que bautizarme, tengo que recibir bautismo del Espíritu. Pero vamos a ver que Dios nos va a hablar algo bien importante, que aunque usted diga, pero nacer de nuevo no me sirve ahorita para lo de la pandemia, o sea, yo ya recibí a Jesús, pero entonces, ¿en qué me sirve esto porque no tengo trabajo? Ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad, hermanos? Les voy a invitar a que leamos este sí completo, Juan 3 del 1 al 6, creo que varios ya lo han leído. Dice, Jesús y Nicodemo, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, y este es al que tienen que ponerle bastante atención. Dice, Jesús le respondió en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Amén, hermanos. Entonces ahí estamos hasta el versículo 6. Y vamos a ver unos 3 puntos bien importantes. Vamos a ir con el primero. Vamos a hablar un poco de el reino de los cielos. Y ustedes dirán, bueno, sí, ya sabemos que el reino de los cielos es el reino de Dios. Pero vamos a ver un poquito, es lo que les decía, pueden ir tomando nota de los versículos. Y hay una cuestión que ustedes pueden estudiar en sus casas de cómo la Biblia está redactada en varios puntos. La forma de escritura, digamos, es una forma también poética que utilizan algunos escritores para escribir sus pensamientos, que se llama paralelismo. Entonces, lo que significa esto, y quiero avanzar un poco rápido para no atrasarnos, pero así ustedes lo estudian detenidamente luego. El paralelismo es que comparamos dos cosas, pero digamos mencionamos la primera y luego la aclaramos. Ahorita les voy a dar un ejemplo.
porque estamos hablando del reino de los cielos. Y si se recuerdan en la oración del Padre Nuestro, que está en Lucas 11, si quieren tomar nota, la oración del Padre Nuestro que está en Lucas 11, en la parte que dice que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Está usando el reino o refiriéndose a la tierra y refiriéndose al reino de los cielos. Eso es lo que les digo, está comparando la tierra y el cielo. Leamos rápidamente solo para que se aclaren un poco más esta idea, el Salmo 46:1, por favor. Dice el Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Y aquí nos dice que Dios es nuestro amparo y que es nuestro auxilio, pero vean lo que dice en el versículo número 7. Con nosotros está el Señor de los ejércitos, nuestro refugio es Dios de Jacob. O sea, en el 1 nos dice que Dios es nuestro amparo y en el 7 nos dice que Él es el Señor de los ejércitos. En el 1 nos dice que Él es nuestro pronto auxilio y en el 7 nos dice nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, está como haciendo una comparación de dos cosas o aclarando la primera con ayuda de la segunda. Entonces, lo que les decía, pueden apuntar estos versículos si ustedes quieren leer un poquito más detenidamente luego para que sigamos avanzando. Entonces, aplicándolo ahora a lo que venimos hablando del reino de los cielos, tenemos que entender que el reino de los cielos es una sociedad o un grupo de personas, digámosle, en la que aceptan totalmente la voluntad de nuestro. Entonces, para decir que uno es parte del reino de los cielos es que uno somete su vida totalmente a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir solo, yo estoy en el reino de los cielos solo porque acepto. No, sino que los que están en el reino de los cielos, príncipes de llamarse, de ser parte del reino de los cielos, es porque con su voluntad. Vamos a ir explicando un poquito más. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a hablar de la condición de hijos. Entonces, si quieren vayan tomando nota. Primero dijimos, estamos hablando del reino de los cielos. Y ahora vamos a hablar de la condición de ser hijos. Y nosotros sabemos que el ser hijos para todos nosotros es un privilegio. O sea, nosotros no hacemos nada para merecerlo, ni nos ganamos con buenos actos el Disculpen, hermanos, ¿me escuchan? Hola, hermanos, disculpen, ¿me escuchan? Gracias, hermano, es que se me cortó esto por un momento. Continuemos, hermanos. Vamos no sé si se cortó antes, pero dijimos que ahora vamos a hablar del segundo punto, vamos a hablar de la condición de ser hijos de Dios. Entonces, les decía, hermanos, que ser hijos de Dios es un privilegio, porque nosotros no hacemos nada para merecerlo, ni es por nuestras obras, ni porque seamos bondadosos con la gente o porque le demos ayuda al pobre. Realmente es un privilegio. Y es lo que dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero hermanos, también no nos podemos quedar solo con eso. Entonces, vamos viendo y entendiendo los puntos. En el primero nos dice que no cualquiera puede decir yo pertenezco al reino de los cielos si no someto
mi confianza completamente a Dios. Y no puedo decir también que soy hijo de Dios solo porque Él me dio el privilegio porque creo en su nombre, sino que aquí entra la condición de hijos de obediencia. Leamos Juan 14:15. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Otra versión también dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Perdón, este no era... En la Reina Valera dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios solo porque ya confiamos o creímos en su nombre, sino que es porque tenemos que ser hijos obedientes a nuestro Padre para que nos podamos ser llamados hijos de Dios, porque esa es la esencia del amor. La esencia del amor es la obediencia. Y eso lo podemos entender un poquito, hermanos, con las relaciones familiares. Nosotros no podemos decir que amamos a alguien si hacemos actos que demuestran lo contrario. Por darles un ejemplo bien práctico, las mamás o los papás no pueden decir yo amo a mi hijo, pero yo miro que mi hijo tiene hambre y yo tengo para darle comida y no le doy solo por molestar. Aparte es, hermanos, cuando hay un poco de necesidad y cuesta, pero yo me refiero a que yo teniendo comida o que darle y mi hijo me pide de comer y no le doy solo por molestar, entonces yo no puedo decir yo amo a mi hijo porque estoy demostrando lo contrario. Amén, hermanos. Entonces, así hay muchos más ejemplos, pero lo que les quiero dar a entender es que nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si demostramos lo contrario, si somos desobedientes a Él, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a ir al siguiente punto. Tenemos que hablar también de la vida eterna. Si van tomando nota, está re bien. Ahorita vamos a aclarar los 3 puntos para ver de qué hemos hablado, porque realmente la palabra que Dios nos quiere dar es bien práctica, pero por eso les pedía que tomaran nota para esta parte, digamos, teórica, y así ustedes lo pueden ver detenidamente en sus casitas. Entonces, vamos a hablar un poco de la vida eterna, hermanos. Y nosotros siempre hablamos, le llamamos vida eterna, pero tenemos que entender también que la vida eterna no solo se trata del tiempo. O sea, eterna sí, ¿verdad? Es perdurable. Pero recuérdense que también podemos tener una vida eterna de condenación, que Dios no lo quiera que sea así, pero la vida eterna puede ser en el cielo o puede ser en el lago de fuego. Eso se refiere a algo de la duración, ¿verdad? Pero también la idea de la vida eterna, si ustedes toman nota de estos versículos, también tiene, digamos, un sentido que no hemos visto totalmente, que es la calidad de la vida, porque recuérdense que eterno solo se le llama a Dios. Eterno solo es Dios. Entonces, llegar a ser partícipe de la vida eterna es que lleguemos a participar de la vida de nuestro Dios eterno. Entonces, que dejemos de preocuparnos por cosas pasajeras, por cosas terrenales, y que tengamos la paz que como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, la paz y el gozo que solo Dios nos puede dar. Entonces, aquí hay varias diferencias con los 3 puntos que vimos, hermanos. Si ven ahora en la pantalla, tenemos estos 3 puntos de los que estuvimos hablando. Dijimos o hablamos de entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijos de Dios y participar de la vida eterna. Y entonces estos 3 puntos son producto de una obediencia y que rindamos nuestra voluntad a Dios completamente. Y aquí es donde nace el sentido del nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Entonces dijimos, para nacer de nuevo no es que yo ya recibí a Jesús en mi corazón y ahí quedó, hago lo que yo quiera.
o me ando preocupando por cosas que no me tengo que preocupar, o ando haciendo cosas que no tengo que hacer. No, sino que para nacer de nuevo, yo tengo que entrar en el reino del cielo. Y para entrar en el reino del cielo, tengo que dejar que se haga la voluntad de Dios en mi vida, así como Él lo hace en los cielos. Totalmente depende de Él, no depende de lo que yo haga, de lo que yo piense, de lo que yo quiera esforzarme. No es por eso, sino que es por los planes que ya Dios tiene para mi vida. El segundo dijimos que tenemos que llegar a ser hijos de Dios y no solo por decir yo oré y acepté a Jesús, no, sino que se refiere a que yo voy a ser hijo de Dios porque le obedezco, porque hago muestras de amor para mi Dios, para mi Padre. No hago cosas que lo lastimen, que lo dañen. Eso también se puede ver en relaciones de pareja. Yo puedo decir que amo a mi pareja, pero le demuestro cosas contrarias, ¿verdad? Entonces es igual. Aquí para llegar a ser hijos de Dios tenemos que demostrarle a nuestro Dios que Él realmente es nuestro Padre. También aplica para nosotros los hijos, ¿verdad? Podemos decir que amamos a nuestros padres, pero les faltamos al respeto, les alzamos la voz, somos desobedientes. Es lo mismo con nuestro Dios, ¿verdad? Y dijimos el punto número 3, que para participar de una vida eterna no se refiere solo a me muero y ya una vida duradera con nuestro Padre. Hay que tener cuidado porque dijimos que puede ser eterna en la condenación o eterna con Dios. Pero el sentido de este punto 3 es que sea una vida plena con la paz y el gozo que solo nos da nuestro Dios eterno. Entonces, hermanos, sí quería que anotaran hasta este punto, porque ahora vamos a entrar un poquito a lo que Dios nos quiere aclarar o llamar a hacer en base a estos 3 puntos y en base a que tenemos que nacer de nuevo. Ustedes podrían decir, pero yo ya tengo 20 años, 50 años que voy a la iglesia, pero Dios hoy, 14 de junio, aquí en la cuarentena, Dios nos quiere llamar a nacer de nuevo. Y ustedes dirán, pero yo ya acepté, yo ya hice la oración, pero van a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, que así como dice aquí en pantalla, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Amén. Tenemos que tener claros de que para nacer de nuevo y depender totalmente de Dios, para hacer actos de obediencia a nuestro Dios, para demostrar que le amamos, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Definitivamente, si yo me esfuerzo por no pecar, por ser más santo, por orar más, por cantarle más a mi Dios, nunca lo voy a hacer en mis fuerzas. Siempre tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Y solo cuando la gracia de Dios llega a tomar posesión de nosotros. Entonces, si toman nota también de estos 2 versículos, hermanos, esto se refiere a que todo lo que hablamos antes, sin Dios, yo no lo puedo hacer. Amén, hermanos. Solo déjenme ver acá. Sí, estamos aquí, hermanos. Entonces, recuérdense que hablamos un poco de que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Aquí nos dice la palabra de Dios que lo que nace de la carne hace las cosas de la carne. Vamos a leer rápidamente Juan 3:6. Es el versículo que hablamos al inicio, ¿verdad? Y vean lo que dice en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero aquí, hermanos, antes de pasar a esto, nos hacía falta aclarar un par de cosas.
Aquí nos llama a que nazcamos del agua y del espíritu. Entonces aquí también tomen nota, hay dos ideas. Nos está hablando en primer lugar que nazcamos o menciona el agua. Entonces el agua es símbolo de limpieza. Entonces aquí es donde les decía que desde la alabanza, por medio de Víctor, Dios ya nos estaba hablando porque nos decía, recuérdense de dónde Dios lo sacó. Entonces aquí cuando nos dice que nazcamos por medio del agua y del espíritu, el agua se refiere a que nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados. O sea, realmente lo que usted hizo hace media hora, hermano, lo que usted hizo ayer, lo que usted hizo anoche, lo que usted hizo hace 5 años o 20 años, ya Dios lo perdonó y Dios lo olvidó. Y Víctor le decía, o recuérdelo no para lamentarse y decir yo soy pecador, sino que recuérdese para ver de dónde Dios lo sacó. Y también tenga en cuenta que ya lo que usted hizo, si usted pidió perdón, Dios lo perdonó y Dios ya lo borró. No tiene usted por qué seguir esclavizado pensando en yo hice esto, yo pequé, yo faría ya. Si usted ya pidió perdón, hermano, deje ya eso atrás y pídale a Dios, porque aquí entra el otro término. Dice que nacemos de agua porque Dios nos limpió y borró nuestros pecados. Pero también nos habla del espíritu. Entonces, si nosotros ya pedimos perdón, ahora pidámosle a Dios que nos dé su espíritu, porque lo que les decía, nuestros pecados son perdonados, pero si fuera solo así, ya te perdono y olvidé tus pecados, arruinaríamos nuestra vida porque podemos volver a pecar y volver a pecar y volver a caer en lo mismo, porque no tenemos el poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ya nos purificó con el lavamiento en el agua. Ahora pidámosle el Espíritu para que su Espíritu nos dé poder volver a caer en lo mismo y volver a hacer las mismas cosas, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces ahora sí, ya que entendimos lo del agua y del Espíritu, que ya fuimos perdonados, pero por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Hablamos ahora sí de que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, ya venimos recalcando varias veces que por nuestras propias fuerzas vamos a seguir. Disculpen, hermanos, ¿me escuchan otra vez? Sí, gracias. Perdón que estamos teniendo un poquito de problemas con el internet, pero aquí sigamos, hermanos. Amén. Entonces dijimos, y aquí es donde sí quisiera que pusieran su total atención, hermanos, porque hablamos un par de cosas teóricas, pero ahora Dios nos quiere dar un mensaje en medio de este caos mundial y que entonces, ¿dónde está mi Dios y por qué el Dios de milagros que dice la gente, verdad? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesita la gente? Pero realmente, hermanos, la gente a veces habla porque no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces, sí, les pido su total atención y esperemos que ahorita no se me corte otra vez. Si nosotros seguimos intentando hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, hermanos, vamos a seguir frustrados. Cada vez que nos toque ir al trabajo, vamos a ir renegando y por qué tal persona se queda en su casa y por qué yo tengo que salir, eh, por qué me quitaron el trabajo, por qué el gobierno no me dio el bono a mí, porque nosotros, hermanos, seguimos estando en nuestras fuerzas carnales. No hemos dejado que Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas.
es porque realmente decimos que somos cristianos y no dependemos de Él, hermanos. Pero realmente la palabra no es como de regaño, es el de pecador, porque no confía en Dios. No, hermanos, sino que es una palabra de amor que Dios nos quiere dar. Y si quieren, tomen nota de de Romanos 7, 14 al 24. Vamos a leerlo, por favor. Bien, dice aquí desde el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hablando de la ley de que tenemos por naturaleza ser pecadores. Porque lo que hago, bueno, sí, de manera, el 17, de manera de que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Entonces, hermanos, leímos varios versículos, pero para aclarar y, digamos, resumirlo en uno, leamos el versículo número 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hermanos, les estaba hablando de que nosotros puede ser que ya hayamos confiado en nuestro Dios por años y que hayamos nacido en la iglesia, digamos, prácticamente, pero nos falta depender totalmente de Dios. Y como decía aquí en el versículo 19, porque hago el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y también no solo se refiere a que al pecado. Sí está hablando del pecado, pero también aquí tenemos que ir entendiendo con el tema de nacer de nuevo, que yo digo quiero depender de mi Dios, quiero depender de mi Padre Celestial, pero toca el día en que tengo que salir a hacer las compras o ir al médico y me preocupo, me aflijo, qué diagnóstico me va a dar el doctor, con qué gente me voy a encontrar con algún infectado, con algún contagiado. Mi jefe me llamó a que vaya a su oficina, ¿será que me va a despedir? Entonces, ¿cómo hago yo para que estoy diciendo que quiero confiar en mi Dios, pero llega la situación en que otra vez me aflijo y mi corazón me late fuerte y que a veces no puedo ni respirar por estar afligido pensando en que le voy a dar de comer a mi familia para esta tarde, para esta noche? Entonces, hermanos, tenemos que tener la misma esencia del Espíritu Santo para poder depender totalmente de Dios, para que Dios nos llene de poder. Tenemos que nacer realmente por el Espíritu, hermanos, para vivir una vida espiritual que trasciende una pandemia, que trascienda una falta de ingresos, que trascienda una falta de empleo. Vamos a leer, hermanos, ahora Romanos 8, 1 al 17, por favor. Y vamos a empezar a ver qué es lo que Dios demanda ya para ir, digamos, concluyendo. Falta la mitad. No, pues ahora viene la parte práctica, ¿verdad? Leamos estos versículos, Romanos 8, del 1 al 17, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí estamos viendo ya de inicio que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí también hay otro, hermanos, el 5 lo pueden resaltar si gustan. Si nosotros seguimos andando en nuestras propias fuerzas, vamos a seguir pensando en las cosas de la carne. También es lo mismo con el pecado. Yo quiero decir, no quiero fallarte, Dios, pero en vez de dedicarle tiempo a Dios, sigo haciendo las cosas que no debo hacer, juntándome con las personas que no me tengo que juntar. Entonces los que son de la carne siguen haciendo las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El número 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermanos. También resalta en este versículo número 6, porque si nosotros seguimos dependiendo cada vez que salimos a la calle o cada vez que tenemos que hacer cualquier cosa y nos afligimos, solo estamos matando nuestro espíritu, contristamos nuestro corazón, nos afligimos, pero si nos ocupáramos del Espíritu, tendríamos vida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vean el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros también en el 8 dice que si nosotros seguimos viviendo y confiando en nuestras propias fuerzas, seguimos pecando en lo mismo, seguimos cayendo en lo mismo, no podemos decir realmente que hemos nacido de nuevo porque no agradamos a Dios. Y dijimos que los que no agradan a Dios, se les puede llamar ser hijos de Dios, ¿verdad? Dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y miren qué dura palabra también en el 9, ¿verdad? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por mucho que digamos nosotros, hermanos, yo fui a la iglesia, yo oro, yo me conecto a la transmisión, pero si no tenemos el Espíritu, hermanos, Dios hoy nos está diciendo que no depende de todo eso, sino que de su Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, hermanos, lo que hablábamos de que si nosotros fallamos y obviamente en nuestras fuerzas no podemos, aquí dice que también el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús también nos dará esa fuerza por medio de su Espíritu para darnos vida. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, hermanos, aquí también dice, solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, no el que dijo yo oré y ya nunca más fui a la iglesia, o yo en el año 90 acepté a Jesús. Y no, hermanos, son los que son guiados día a día por el Espíritu de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Resalten también, hermanos, si hay una palabra también para algunos de nosotros, de ustedes, hermanos, en este versículo 15 que ahorita en unos minutos voy a aclarar o voy a ampliar. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y lo que les vengo repitiendo, hermano. Dios dice que no nos dio su espíritu para que cada vez que nos dicen, mira, tenés que pagar esta otra cuenta, tenés que pagar el doble de agua, de luz,
no es para que estemos en temor. Dios nos dio su espíritu para que confiemos plenamente. Amén, hermanos. Y recuérdense, bueno, ahorita les voy a ir diciendo, pero nosotros no confiamos de un empleador, no confiamos en un jefe. Nosotros confiamos en el Dios, en el único Dios verdadero, en el Rey de Reyes. Versículo 16, hermanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, hermanos. Nos quedamos ahí hasta el 17. Si ven en la pantalla, entonces, hoy estamos hablando de nacer de nuevo. Tomen nota aquí también del versículo en Gálatas y el de 2 de Corintios. Dios nos está llamando esta mañana, este mediodía, a experimentar un cambio total, hermanos. Y esto solo se puede alcanzar por la transformación total a depender de Dios, por la transformación total de hacernos partícipes de la vida eterna y de llamarnos hijos de Dios. Leamos estos dos, Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí está hablando Pablo sobre cuando los que se circuncidaban y le decían a la gente que si circuncidaran no guardaban la ley. Entonces Pablo les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros a veces podemos escuchar de gente o nosotros mismos de repente decir, es que usted no va a la iglesia, si usted no se viste con falda larga, o usted no se conecta a todas las transmisiones, o usted no enciende su cámara. No, es que no se depende de qué yo haga o de qué yo no haga, sino que eso no vale nada, sino que una nueva creación. No importa si usted de repente no se puede conectar a la transmisión, pero usted en su corazón está buscando de Dios. O que tal vez ahorita le tocó ir a trabajar, pero más tarde se conecta y escucha la palabra. No se trata de lo que yo hago o lo que yo no hago, como decía aquí en la circuncisión, sino que de que mi corazón esté transformado totalmente y que empiece a depender de Dios. Y leamos el de 2 de Corintios 5, por favor. En el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, Dios no nos está diciendo que cambiemos solo una pequeña parte de nosotros, ni que cambiemos solo algunas cosas, sino que cambiemos totalmente. Y recuérdense, hermanos, que cuando alguien quiere empezar de nuevo, hay que deshacerse de muchas cosas, hermanos. Obviamente no son procesos fáciles. Cuando a veces a los que les ha tocado, digamos, cambiarse de casa, de repente dejar a algún amigo o algún familiar cercano, no es fácil. Pero realmente un cambio total requiere de dejar muchas cosas atrás también en nuestra vida. Si de repente algún amigo lo está haciendo fallar, si alguna relación lo está haciendo fallar, tienen que haber cambios radicales, hermanos, y aunque sea difícil, Dios a eso nos está llamando hoy. Y recuérdense que nosotros no pretendamos llegar a lugares distintos haciendo las mismas cosas. Eso se ve en muchas áreas de la vida. Si yo quiero que mis jefes me den un aumento, que me den un nuevo puesto, yo no puedo seguir llegando tarde al trabajo, entregando tarde lo que me piden, entregando cosas mediocres, entregando las cosas sin terminar. Yo no puedo pretender alcanzar alguna meta haciendo las mismas cosas. Yo tengo que cambiar la forma en que las hago. De la misma forma con el nacimiento de nuevo, con el nacer de nuevo.
Tengo que dejar de hacer lo que hago y tengo que cambiar. Y hermanos, tal vez ustedes dirán, pero eso de nacer de nuevo yo ya me la sabía, ¿va? Pero nos puede pasar como a Nicodemo. Él le dice, tú siendo un sabio, no entiendes, ¿va? O sea, él siendo de los maestros de la ley no entendía y le preguntó si había que entrar otra vez en el vientre de la madre. Porque realmente, hermanos, esto de nacer de nuevo es un milagro. Y es lo que les decía, realmente el Dios de milagros no solo es que contagie a alguien de esto del coronavirus o que, y milagro solo sea imponer las manos a alguien y que sane. Eso sí es un milagro, pero no solo eso. También es un milagro realmente morir a los pecados, hermanos, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Es un milagro depender totalmente de Dios, porque cuando yo miro que no hay nada en la mesa para que comamos, es un milagro realmente depender de Dios. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer, que tengamos una nueva vida en nuestro Padre, que dependamos totalmente de Él. Entonces, hermanos, ya dijimos que Dios nos va a perdonar nuestro pasado, pero pidámosle a su Espíritu que Él nos ayude a no volver a hacer los errores del pasado, hermanos. Si yo ayer fallé en algo, hoy seguramente lo voy a volver a hacer porque estoy en mis propias fuerzas. Pero si yo oro y le pido al Espíritu que me perdone y que me vuelva a llenar de su Espíritu, entonces ahí vamos a poder empezar a hacer el cambio, hermanos, y a depender totalmente de Dios. Entonces, hermanos, hoy Dios nos quiere hacer una pregunta y aunque sea un poquito fuerte, ahí nos vamos feos todos, hermanos, empezando por mí. Dios nos quiere preguntar hoy, hermanos, ¿estamos seguros de que hemos nacido de nuevo? Si vemos el ejemplo de Nicodemo, él entendió al fin. O sea, primero no entendía cómo había que nacer de nuevo, pero luego él nació de nuevo, nació por el agua. Si toman nota de estos versículos, por favor. Él nació por el agua, el bautismo en el agua, y nació por el Espíritu de Dios. ¿Se recuerdan ya después cuando quieren atrapar a Jesús, pero no lo atrapan? Y luego los fariseos se reúnen y dicen, ¿por qué no lo agarraron? Y Nicodemo habla y dice, van a dudar de él, porque él ya sabía que Jesús era el enviado por Dios. Y los demás le acusan, que tú también ya estás del lado de ellos. Entonces Nicodemo sí llegó a nacer de nuevo. Y también después cuando él le lleva las especias, ¿verdad, hermanos? Después de que crucifican a Jesús. Entonces podemos ver en Nicodemo un cambio real. Vamos a leer este versículo de Tito 3:5. Dice, hermanos, bueno, si leemos desde el 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios, bueno, no dice Dios, pero estamos hablando de Dios, dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, entonces tenemos que entender que no es por nuestras obras que nosotros llegamos a nacer de nuevo o que nos llaman hijos de Dios, sino que es por renovarnos constantemente en su espíritu. Y bueno, hermanos, esta es la palabra que Dios nos tiene, pero realmente tenemos que aplicarla al día de hoy, hermanos. Hoy todos andamos pues afligidos porque anda un virus en la calle, porque la situación está dura, porque la muerte anda rondando por ahí. Y hemos escuchado de muchas personas que hablan de Egipto y de las plagas, que han predicado mucho de que así como al pueblo de Israel no lo tocó ninguna plaga, a nosotros tampoco nos tocará ninguna plaga. Y podemos creerlo, hermanos, Dios cuida de su pueblo. Pero también tenemos que entender que no solo se quedó ahí, hermanos. Si nosotros queremos también aceptar esa parte de que no tocó ninguna plaga al pueblo de Israel,
tenemos que ver que luego Dios los llamó a ir al desierto. Y entonces también cuántos están dispuestos a salir al desierto para alcanzar la tierra prometida. En el desierto hay hambre, hay un montón de obstáculos, hermanos. Y Dios hoy nos está llamando a ese cambio. O sea, Dios nos va a guardar de que no nos contagiemos, y si fuera en su voluntad, pues sí, pero Dios nos está llamando a salir a ese desierto, a dejar de estar tranquilos en nuestra zona de comodidad, porque realmente aunque el pueblo de Israel era esclavo, no andaban en el desierto caminando y sudando. Entonces Dios nos está llamando hoy a quitarnos esa mentalidad de esclavos cuando estábamos en Egipto, y nos está llamando a que tengamos esta nueva mentalidad de ser un pueblo que adora a nuestro Dios vivo, que confía en cualquier situación de nuestro Dios vivo, que no importa si yo voy ahí en la calle y estoy en la cola para ir con el médico, yo en cualquier lugar puedo adorar a mi Padre Celestial. Y este nuevo nacimiento, hermanos, nos pide que cambiemos totalmente de dirección. Como les decía, no podemos decir yo cuando estaba abierto el templo, yo iba a la iglesia, o yo me conecto ahora que lo publican aquí en Facebook. Pero realmente, hermanos, nosotros podemos estar pegados en la costumbre. Solo, me conecto el domingo, o escucho cuando se publica algún video y ya. Dios no nos está llamando a una rutina, hermanos. Dios nos está llamando a que le entreguemos nuestro corazón. Porque ya sea que haya transmisión del pastor, o que hayan videos de algunos hermanos, o no hayan videos o prédicas del pastor, nosotros tenemos que tener nuestro corazón diariamente que le adore, que le busque en nuestra casa, con nuestra familia. Que si nos toca salir a trabajar y nos toca de repente ponernos en riesgo, que en el camino adoremos a nuestro Dios, dependamos de nuestro Dios, y que dejemos de seguir viviendo en la misma manera, hermanos, porque tal vez estamos nosotros rayados de que no tenemos que salir a la calle y podemos trabajar desde la casa, o de repente algunos que tienen la bendición de que no van al trabajo y todavía les siguen pagando, que gloria a Dios. Pero estamos en la rutina. Ay, gracias a Dios que me tienes aquí a salvo en mi casita. Y ya, me voy a ir a dormir. En lugar, hermanos, yo me incluyo, ¿verdad? O sea, en lugar de aprovechar también el tiempo para llenarnos más del Espíritu, para orar, para aprender más de su palabra. Tenemos que salir realmente de la rutina, hermanos, porque no podemos tener de excusa que no hay templo abierto para no escuchar de la palabra de Dios. Y también tenemos que dejar el pecado, hermanos, porque realmente estando en la casa hay ventajas y desventajas. Podemos estar con la familia, pero también se abren puertas en el internet, y no solo los jóvenes que les gusta andar ahí aprendiendo cosas nuevas o investigando cosas nuevas, sino que para cualquier persona de cualquier edad y de todo en internet, hermanos. Tenemos que dejar el pecado también, hermanos, dejar de estar en la rutina. Recuérdense que también si no oramos, no hacemos las cosas bien, eso es pecado también. Y recuérdense lo que le dijo Jesús a aquella mujer, le dijo a la que fue sorprendida en adulterio, ¿se recuerdan? Le dijo, vete y no vuelvas a pecar. No le dijo, vete y ahí al rato peca si quieres, ya te salvé yo. No, le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Así nos llama Dios también hoy, a que dejemos de pecar. Porque también podemos decir, como les decía, yo sentí escalofríos cuando me convertí, oraron por mí. Pero hermanos, qué bendición y gloria a Dios que usted se recuerde de aquel día cuando usted se convirtió. Pero ese era el punto de inicio, hermanos. Ese solo fue el inicio de una vida donde diariamente tenemos que estar pidiendo al Espíritu de Dios que nos llene. Tenemos que realmente salir de donde estamos. Vamos a leer, hermanos. Creo que no lo puse acá, pero les voy a invitar a que leamos Primera de Pedro 2:24. Si pueden tomar nota, por favor. Primera de Pedro 2:24. Dice en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de Jesús, ¿verdad, hermanos?
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, Él ya perdonó nuestros pecados en la cruz. Él ya dio su vida para que nosotros dejemos de seguir hundidos en el pecado y vengamos a su justicia. Y Él también ya nos sanó por sus heridas, hermanos. Entonces, hermanos, Dios nos puede dar su espíritu, pero nuestra forma de pensar puede seguir siendo la misma. Dios realmente, hermanos, hablando de la situación actual, nos puede guardar de este virus, del coronavirus. Pero nosotros seguimos confiando en nosotros mismos. Y miren, hermanos, si la voluntad de Dios es que nos enfermemos de esto, pues va a ser para su gloria. Si su voluntad es que no nos contagiemos, va a ser para su gloria, hermanos. Pero, ¿qué ganamos con afligirnos, hermanos? Porque yo les aseguro que puede haber alguien que ni siquiera salga de su casa y se puede contagiar. Así como también puede haber alguien que le toque salir a trabajar diario y en lugares de alto riesgo y que no se contagie. Entonces, hermanos, Dios ya sabe qué nos corresponde a cada uno. Dejemos de estar pensando en nosotros mismos, en que yo, en que qué voy a hacer, en que cómo me esfuerzo, sino que dependamos del Espíritu de Dios. Y aquí es donde les decía que también Dios tiene una palabra para todos los que les toca salir a trabajar, hermanos, y que les toca pues ponerse su mascarilla, ponerse sus guantes, salir a exponerse, ¿verdad? En primer lugar, Dios nos llama a que tengamos precaución. Tampoco malinterpretemos de que, yo confío en Dios, entonces me voy a ir sin mascarilla y sin protección y ahí que sea lo que Dios quiera. No es así, hermanos. En primer lugar, tengamos nuestras medidas de precaución. Pero vayamos con total seguridad de que Dios va a hacer su voluntad, lo que les decía. Y el milagro no es solo que si nos llegamos a infectar del virus, que Dios nos sane, sino que si nosotros empezamos a depender totalmente de Dios, si nacemos de nuevo, Dios nos va a enviar su provisión, hermanos. Y ahora quiero, también como decía Víctor, recuérdense de dónde Dios nos sacó. Ahora recuérdense los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no solo me refiero a las enfermedades, hermanos. Recuérdense las veces que no tenían que comer y Dios envió provisión a sus mesas. Cuando a pesar de que había enfermedad, Dios envió algún medicamento que ustedes ni se imaginaban que podían tener. Cuando Dios, bueno, puedo comentar algún par de testimonios acá y se haría largo si hablamos del testimonio de cada quien. Pero Dios ya nos ha sanado muchas veces. Yo ya pasé también por una operación delicada y por su mano estoy acá compartiendo con ustedes. También mi mamá tuvo hace unos años un diagnóstico fuerte. Tenía que someterse a una operación y un tratamiento fuerte. Y yo me acuerdo un poquito porque yo estaba pequeño, pero cuando fui con ella a la cita donde le dejaban, no me recuerdo bien si era la cita de la operación o cuando le daban la fecha de la operación. Pero me acuerdo que ella solo salió llorando y dijo que en ese entonces no me contó ella nada porque yo estaba pequeño. Pero luego me enteré de que a ella le habían dicho que ya no tenían que operarle, que ella no tenía nada. Ella fue totalmente sana, sin que un médico le pusiera un dedo encima. También hablaba hace poco con Joshua y el pastor. Es un milagro también realmente de que nuestro pastor esté con nosotros, enviándonos palabra, velando por nosotros. Varios saben del accidente que él sufrió con Raúl. Entonces realmente también, Raúl, si estás escuchando por acá la prédica, también tu vida es un milagro. Cuando de repente los médicos decían que no ibas a poder caminar y estás caminando, estás bien. Entonces, hermanos, también han habido milagros de que han habido familias que están a punto de separarse o
sí, es de familias de desintegrarse. ¿Y para cuántos podrían dar testimonio de que su familia ahora está unida? Y también el que, el que estemos en la cuarentena con nuestras familias es un milagro, porque de repente había una mala relación con sus papás, con sus hijos, y es un milagro que podamos estar juntos como familia. Amén. Entonces, hermanos, si Dios ha hecho tantos milagros que, como les digo, si nos ponemos a hablar ahorita, llegarían las 12 de la noche o llega el otro domingo y seguimos contando los milagros. ¿Cómo no Dios nos va a guardar ahora en la falta de recursos, en la falta de dinero, en la falta de comida, en la salud? Amén. Pero tenemos que realmente, hermanos, estar convencidos de que nacemos de nuevo, porque no importa si usted se conecta o no a la transmisión o escucha las prédicas del pastor. Dios, si Dios no quiere y alguno muere hoy o en estos días, Dios no le va a preguntar, mira, pero te conectaste a la prédica del pastor. No le va a decir, tu corazón realmente me lo entregaste, confiaste en mí plenamente. No importa de lo que hagamos o no hagamos, hermanos. Dios quiere que realmente dependamos de Él. Y lo que les decía, hermanos, aunque tengamos muchos años y yo también los conozco de años, pero no nos garantiza que hayamos ido a la iglesia por mucho tiempo. Eso no garantiza, hermanos, de que nosotros realmente hayamos nacido de nuevo y tengamos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar a partir de hoy su Espíritu Santo, que nos dé paz, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude, que nos dé fuerzas para estar en santidad cuando vengan los pensamientos del pecado, que por su Espíritu lo podamos derrotar. Cuando vengan palabras del jefe o de los amigos de que, la voz es que tu trabajo es muy riesgoso. Que el Espíritu Santo nos llene de valentía, hermanos, y de fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a partir de hoy. Dios nos pide a partir de hoy que anhelemos su santidad, que de verdad anhelemos apartarnos del pecado, no que, ay, qué bonita la prédica, pero ya voy a ir a hacer lo que no tengo que hacer. Y para terminar, hermanos, vamos a leer Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros es responsable personalmente, hermanos, de tener esa convicción. Yo no me puedo poner ahorita a preguntarle, mira, Víctor, mira, hermana pastora, mira, Pati, ya naciste de nuevo. Eso no depende de que lo hagamos público, eso depende de que cada uno esté convencido de que hayamos nacido y que Dios esté en nuestro corazón. Porque, como decimos, la muerte ahora ronda alrededor y pues si Dios no quiere que nos toque irnos, pues ¿a dónde vamos a ir a la vida eterna? Dijimos una vida eterna de condenación o una vida eterna con Dios. Entonces, hermanos, depende de cada quien que estemos convencidos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando esta mañana, este mediodía, a nacer de nuevo y a que creamos completamente en la voluntad de Dios. Sea lo que sea que nos toque vivir mañana, en esta semana, en los siguientes meses. Hermanos, Dios nos pide que confiemos completamente en su voluntad.
Puede ser también, hermanos, que Dios nos esté llamando a una tierra nueva, a un ministerio nuevo. Pero si yo sigo en la comodidad de que, ay, estoy en la pandemia, aquí me miro tele todo el día, nunca voy a desarrollar el ministerio que Dios tiene para mí. Y hermanos, eso no tenemos que hacer de que, miren, le voy a mandar una ofrenda al pastor para que me dé del Espíritu Santo. No, ni que, ay, miren, yo voy a ir con todos los pobres de todo un departamento para que Dios me dé su Espíritu Santo. No, hermanos. Esto está al alcance de una oración, de que nos humillemos ante su presencia, de que le entreguemos realmente nuestro corazón a Dios. Y por la palabra de Dios, hermanos, no es que yo les diga o que yo tenga algún poder, sino que yo les aseguro y puedo creer, y sí, estoy completamente seguro de que por su palabra, por la palabra de Dios, vamos a caminar en una nueva vida, y no porque lo diga Pedro, sino que porque lo dice su palabra, porque lo dice nuestro Dios, que Él va a estar con nosotros si nosotros confiamos. Les voy a invitar ahora, hermanos, que no se distraigan por unos últimos 5 minutos. Vamos a cantar una canción. Si nosotros de repente hemos dudado mucho de nuestro Dios, si nosotros tal vez hemos puesto nuestra confianza en un trabajo, en un sueldo, si nosotros seguimos pecando con lo mismo que pecábamos desde hace 20 años, vamos a pedirle perdón a nuestro Padre por haber contristado su espíritu las veces que fallamos, y no solo porque sea un pecado de la carne, sino que las veces que no confiamos en Dios también pecamos. Voy a invitar a que ahí con su familia, si quieren, pueden cerrar sus ojos, pueden levantar sus manos. Díganle, Padre, perdóname porque he dudado, no he confiado en ti, no he puesto mi confianza, mi convicción en ti. De repente he creído que un trabajo me puede ayudar en esta crisis. De repente he creído que algún familiar de otro lugar me puede bendecir económicamente y no he confiado en ti, Dios. Perdóname porque he pecado una y otra vez con lo mismo, con el mismo pecado, y no lo dejo. Perdóname y te pido que me llenes de tu espíritu, porque sin tu espíritu no lo voy a poder lograr. Si lo hago en mis fuerzas, Dios, tengo que reconocer que lo voy a volver a hacer, y si lo hice ayer, lo puedo volver a hacer hoy si es en mis fuerzas. Pero te pido que derrames de tu espíritu, que me inundes con tu presencia para que la próxima vez que venga la tentación o que venga la duda a mi corazón, yo pueda depender totalmente de ti, Padre. Que yo realmente pueda confiar en tu palabra, en que tú me vas a guardar. Y les voy a invitar que juntos cantemos esto, hermano, para ir concluyendo. Pero que realmente el Espíritu de Dios nos toque en esta última parte de nuestro servicio, ¿no? Gracias, Dios, por tu presencia. Pido que nos llenes a cada uno de nosotros en nuestras casas, Padre, y que te manifiestes en nuestras vidas, Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Digámosle una vez más, anhelamos tu Espíritu, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Desciende en cada uno de los hogares, Padre, como paloma con tu gracia.
hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Digámosle que anhelamos, Espíritu. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Te anhelamos, Padre, perdónanos por no confiar en ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Perdónanos por contristar tu espíritu con el pecado, mas yo sé que te he fallado. Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Te anhelamos, Padre. Anhelamos estar cerca de ti siempre. Digámosle, anhelo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado. Tu presencia descuidado. Lléname una vez más, ven y limpia todo lo que hay en mí. Dígaselo con su corazón, hermano. Anhele el Espíritu de Dios. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme. Damos Espíritu, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Digámosle una vez más, desciende aquí, Espíritu. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme. Damos Espíritu de Dios, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, sabemos que te hemos fallado, mas yo sé que te he fallado. No quiero estar lejos de ti. Señor, perdónanos. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor, te pedimos que en esta mañana tu Espíritu nos llene, Padre, que tu Espíritu nos ayude a anhelar la santidad, que nos ayude a anhelar tu Espíritu, Señor. Que cuando una vez más venga la duda a mi corazón, que yo pueda depender de ti, Señor. Y cuando una vez más venga el pecado y la tentación, que yo pueda vencerlo por tu Espíritu, Señor. Y permítenos nacer de nuevo, Padre, si ya te hemos aceptado, pero realmente a depender totalmente de tu voluntad, de entrar en tu reino y de agradarte como hijo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque ha sido de bendición para nosotros, para nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor.